La banca frente al lago. Siempre vengo solo a este lago, no porque me guste la soledad, sino porque aquí no me pregunta nadie cómo estoy. El sol ya está alto, deben ser como las 11 de la mañana. La luz cae limpia sobre el lago, sin prisa, como si también estuviera pensando. Me siento en la banca de siempre. La madera está tibia, el lago respira, y yo empiezo a pensar en él. Hace tiempo que no hablamos, murmuro, sin saber si lo digo en voz alta. El viento se mueve entre los árboles y como si hubiera estado ahí desde antes, alguien se sienta a mi lado. No hace ruido, no irrumpe, simplemente está. Nunca hemos dejado de hablar, dice con una voz cercana, conocida, como la de un amigo que no reclama ausencias. Lo miro, viste sencillo. Sus ojos parecen llevar historias antiguas y presentes al mismo tiempo. No impone, acompaña. Jesús, digo, casi con miedo de romper el momento. Él sonríe, mirando el lago. Aquí me gusta sentarme contigo. Los lagos saben escuchar, no interrumpen, no corrigen. Guarda silencio unos segundos, suficientes para que mi pecho se calme. Te vi llegar, dice. Caminabas despacio, como quien carga pensamientos que pesan más que los pasos. No sé qué responder. Él no espera una respuesta. Hoy quiero hablarte de mis amigos, dice, de los que caminaron conmigo cuando también me senté cansado. Pedro, Juan y María. El agua brilla. El mundo parece detenerse un poco. Porque antes de maestro, antes de guía, añade mirándome, fui amigo y todavía lo soy. Y sé que esta charla apenas comienza. Capítulo 1. Cuando no caminé solo. Jesús, ¿tú también tuviste amigos de verdad? No seguidores, no multitudes, amigos. Jesús sonríe y se sienta a mi lado. No mira al cielo, me mira a mí. Claro que sí, y los necesité más de lo que imaginas. Guarda silencio un momento, como si los viera llegar caminando desde lejos. Pedro era impulso puro. Decía lo que pensaba antes de entenderlo. A veces me hacía reír, otras me dolía. Pero Pedro me enseñó algo importante, que el amor verdadero no es no fallar, sino volver después de haber fallado. ¿No te cansaba? Muchas veces, pero nunca dejé de verlo con ternura. En su torpeza había una fidelidad que aún no conocía. Luego Jesús baja un poco la voz. Juan era distinto. No necesitaba hablar tanto. Sabía quedarse, permanecer. Me enseñó que amar también es saber descansar en el pecho del otro sin palabras. ¿Y María Magdalena? Pregunto con cuidado. Jesús respira hondo. María me vio cuando muchos solo veían etiquetas. Su amor no pedía permiso. Me recordó que quien ha sido sanado profundamente, ama profundamente. Me quedo en silencio. ¿Y tú qué aprendiste de ellos? Pregunto al fin. Jesús me mira con una mezcla de gratitud y nostalgia. Que incluso siendo quien soy, quise amigos, y los amé no por ser perfectos, sino por ser reales. Hace una pausa y añade, como ti. Capítulo 2. Pedro, el que amó antes de entender.
Jesús observa el lago como si buscara un recuerdo flotando en el agua. Pedro siempre llegaba primero, dice, no porque supiera más, sino porque sentía más rápido. A veces parecía impulsivo, me atrevo a decir. Jesús sonríe con una mezcla de cariño y cansancio. Lo era. Hablaba antes de pensar, prometía antes de medir sus fuerzas, pero su corazón siempre iba delante de sus miedos. Hace una pausa. Pedro me enseñó algo difícil, que el amor verdadero no se demuestra en la perfección, sino en el regreso. ¿Te dolió cuando te negó? Me atrevo a preguntar en voz baja. Jesús asiente sin dramatizar. Mucho, no por la negación, sino porque él también se rompió al hacerlo. El viento mueve suavemente el agua. Pedro creía que amar era ser fuerte. Yo le mostré que amar también es aceptar la propia fragilidad. ¿Nunca pensaste en alejarlo? Jesús me mira con firmeza. Nunca, porque quien falla y vuelve entiende el perdón mejor que quien nunca se arriesga. Suspira, como quien recuerda una conversación antigua. Por eso le confié tanto, porque sabía que su liderazgo nacería de la humildad, no del orgullo. Jesús se vuelve hacia mí. Pedro se parecía mucho a los que aman con todo, y se equivocan con todo, y aún así siguen intentando. Guarda silencio un instante y añade, a esos yo nunca los suelto. Capítulo 3. Juan, el que supo quedarse. El lago sigue tranquilo. Jesús toma una pequeña piedra y la lanza al agua. Las ondas se abren lentamente. Juan no hacía olas, dice. Las comprendía. Siempre lo mencionas como si fuera distinto, le digo. ¿Qué tenía él que otros no? Jesús se inclina un poco hacia adelante. Juan sabía quedarse cuando nadie más sabía qué hacer. No preguntaba tanto, no exigía respuestas inmediatas. Me acompañaba incluso en mis silencios. ¿Eso te ayudaba? Mucho. Hay momentos en los que ni siquiera Dios quiere hablar, solo estar. Lo miro sorprendido. Juan entendió que amar no siempre es decir cosas hermosas, sino permanecer cuando el otro no puede sostenerse solo. Jesús sonríe apenas. Fue el único que no huyó del todo cuando el miedo se volvió espeso. No era más valiente, era más fiel a lo que sentía. ¿Nunca te falló? Jesús niega lentamente. Claro que sí, a su manera, pero nunca dejó de volver a mí con el corazón abierto. De Juan aprendí que el amor verdadero no necesita protagonismo, solo presencia. Me mira con suavidad. Por eso lo dejé recostarse en mi pecho, porque quien sabe quedarse, merece descansar. El lago vuelve a quedar en calma. Capítulo 4. María, la que vio más allá. El sol está más fuerte ahora. Jesús se cubre los ojos con la mano y sonríe. María Magdalena llegó a mi vida cuando ya no esperaba ser mirada con dignidad, dice. Muchos hablan de ella, pero casi nadie la entiende, respondo. Jesús asiente. Porque verla de verdad incomoda. María no me siguió por doctrina, me siguió por reconocimiento. Me vio antes de entenderme. ¿Qué viste tú en ella? Jesús tarda en responder. Una valentía nacida del dolor. Quien ha caído hondo y se levanta, ama sin máscaras. Baja la voz.
María me enseñó que el amor no siempre es ordenado. A veces es intenso, a veces llora, a veces se desborda, pero es honesto. ¿Nunca te juzgó? Jesús sonríe con ternura. Jamás. Me ofreció su lealtad sin condiciones, incluso cuando otros dudaban. Por eso fue la primera en verme resucitado, porque quien ama sin miedo reconoce la vida incluso en la muerte. Me quedo en silencio. María me recordó, concluye Jesús, que el corazón herido, cuando sana, se vuelve luz para otros. Capítulo 5. Cuando los miré juntos. El sol empieza a reflejarse con más fuerza sobre el lago. Jesús cruza los brazos y respira hondo. Nunca los vi como piezas separadas, dice. Pedro, Juan y María eran distintos, pero juntos me mostraron el rostro completo del amor humano. ¿Cómo puede ser eso?, pregunto. Pedro amaba con fuerza, Juan con profundidad, María con verdad. Y yo aprendí de cada forma. Se inclina un poco hacia mí. Pedro me recordaba que el amor necesita acción, Juan que necesita silencio, María que necesita sinceridad. Y cuando chocaban entre ellos, Jesús sonríe. Muchas veces, el amor real no es armonía constante, es aprendizaje continuo. Yo no los corregía todo el tiempo, los observaba. ¿Qué aprendiste al verlos convivir? Jesús mira el lago. Que no existe una sola manera de amar bien, que el amor se expresa según la historia de cada corazón. Me mira con atención. Por eso nunca te pido que ames como otro, te pido que ames desde donde estás. El lago se mueve apenas. Mis amigos me enseñaron que Dios también aprende cuando ama. Capítulo 6. Lo que esperaban de mí. Hay un silencio más largo. Jesús parece elegir bien sus palabras. Ellos también esperaban cosas de mí, dice. Pedro esperaba fuerza, Juan certeza, María permanencia. ¿Y se las diste? Jesús sonríe con dulzura. No siempre como querían, pero sí como necesitaban. ¿Eso no los frustró? Claro, amar también es decepcionar expectativas sin abandonar corazones. Se vuelve hacia mí. ¿Y tú?, pregunta Jesús de pronto. ¿Qué esperas de mí cuando te sientas aquí conmigo? No respondo. Jesús no insiste. A veces, dice con suavidad, no vengo a cumplir lo que esperas, sino a quedarme mientras aprendes a esperar distinto. El lago guarda el secreto de la pregunta. Capítulo 7. Cuando vi tu reflejo en ellos. El agua del lago ya no está inmóvil. Pequeñas ondas avanzan sin prisa, como pensamientos que despiertan. Jesús me observa con atención, no como quien analiza, sino como quien reconoce. A veces, dice, te he visto en ellos. No sé si alegrarme o inquietarme. ¿En quién?, pregunto. En Pedro cuando prometes más de lo que crees poder sostener. En Juan cuando callas porque no encuentras palabras. En María cuando amas desde una herida que aún recuerda. Baja la mirada un instante. Por eso quise hablarte de ellos, no para contar historias antiguas, sino para que entiendas que no estás mal por ser como eres. ¿Y si fallo?, pregunto. ¿Y si no soy constante? Jesús sonríe con calma. Pedro tampoco lo fue. Y aún así, nunca dejé de confiar en él. El viento se mueve suave.
Yo no busco versiones perfectas de ti. Continúa. Busco tu verdad, incluso cuando tiembla. Me mira con profundidad. Mis amigos me enseñaron que amar a alguien es aprender a leer su corazón sin exigirle que cambie de idioma. El lago parece escucharnos. Y así te miro yo, concluye. No como deberías ser, sino como eres cuando te sientas aquí conmigo. Capítulo 8. El miedo a perderme. El sol empieza a inclinarse apenas, aunque sigue siendo de día. Jesús cruza las manos y guarda silencio más tiempo del habitual. ¿Sabes qué tenían en común mis amigos? Pregunta al fin. Niego despacio. El miedo a perderme. Siento un nudo en el pecho. Pedro tenía miedo de no estar a la altura. Juan de quedarse solo. María de volver a la oscuridad. ¿Y tú? Pregunta mirándome. ¿A qué le temes cuando piensas en mí? No respondo. Jesús no se mueve. Ellos pensaban que si se equivocaban, yo me iría. Pero nunca fue así. Se inclina un poco hacia mí. Yo no me pierdo cuando dudas. No desaparezco cuando te cansas. No me voy cuando te equivocas. El lago refleja la luz. Mis amigos aprendieron tarde que no necesitaban retenerme. Solo confiar. Me mira con una serenidad que desarma. Y hoy quiero que tú lo sepas antes. Hace una pausa y añade en voz baja. No tienes que sostenerme. Yo estoy aquí. Incluso cuando no sabes si creerlo. Capítulo 9. Lo que quedó cuando se fueron. El lago está casi inmóvil otra vez. El día avanza y el silencio se vuelve más profundo, no incómodo, sino lleno. Después, dice Jesús, mis amigos se fueron quedando solos. ¿Tú también los extrañaste? Pregunto. Jesús asiente sin dudar. Mucho. Cada ausencia dejó una forma distinta de vacío. Pedro tuvo que aprender a guiar sin verme. Juan a recordar mis palabras cuando mi voz ya no estaba. María a amar sin buscarme con los ojos. Mira el agua. Pero no los dejé vacíos. Dejé algo en ellos. ¿Qué? Memoria. Todo amor verdadero deja memoria viva. Respira hondo. Mis amigos aprendieron que no siempre caminarían conmigo, pero siempre caminarían desde mí. Me vuelve a mirar. Por eso no tengas miedo cuando sientas que no me escuchas como antes. A veces no hablo porque ya aprendiste a escuchar desde dentro. El lago refleja el cielo. La ausencia, concluye, no siempre es pérdida. A veces es confianza. Capítulo 10. Cuando te levantas de la banca. El sol comienza a bajar lentamente. La sombra de la banca se alarga sobre la tierra. Jesús se pone de pie primero. No se va. Espera. Llegará un momento, dice, en que te levantarás de esta banca. ¿Y tú? Pregunto. Sonríe. Yo no me quedo en los lugares, camino con las personas. Da un paso, luego se detiene. Pedro siguió caminando con miedo, Juan con amor silencioso, María con una fe que ardía. Ninguno se fue completo, todos se fueron acompañados. Me mira una última vez.
Mis amigos no fueron especiales porque me siguieron, fueron especiales porque después aprendieron a amar como yo. El lago guarda el reflejo del día. Eso es lo que deseo para ti. Añade, que no te lleves solo recuerdos, sino una forma nueva de mirar. Jesús da media vuelta, pero su voz aún llega hasta mí. Cuando vuelvas a sentirte solo, recuerda esta banca. Yo siempre llego primero. Cuando el lago vuelve a quedarse en silencio, el lago ya no dice nada. El viento se ha calmado. Solo queda el reflejo del cielo, como si el mundo también hubiera decidido escuchar hacia adentro. Me quedo un momento más en la banca, no porque espere que Jesús regrese, sé que nunca se fue, sino porque algo en mí necesita aprender a quedarse en paz. Entiendo ahora que no vine a buscar respuestas, vine a recordar compañía. Que Jesús no llegó para llenar mi soledad, sino para caminar dentro de ella conmigo. Que sus amigos no fueron perfectos, fueron humanos, y por eso los amó. Pedro me enseñó que caer no cancela el amor. Juan, que el silencio también puede ser un hogar. María, que el corazón herido puede volverse luz. ¿Y Jesús? Jesús me enseñó que Dios no siempre habla desde el cielo. A veces se sienta a tu lado en una banca, a las 11 de la mañana, frente a un lago cualquiera, y te dice sin palabras, no estás solo. Me levanto despacio. El día sigue, la vida continúa. Pero algo ha cambiado, porque ahora sé que cuando el ruido vuelva, cuando la duda regrese, cuando el miedo intente convencerme de que camino solo, solo tengo que volver aquí. No al lago, no a la banca, sino a esta conversación que ya vive en mí. Y entonces, aunque nadie lo vea, volveré a caminar acompañado. Si esta conversación tocó algo en ti, no la dejes aquí. Suscríbete para seguir sentándote en esta banca, para volver cuando el ruido sea demasiado, cuando la soledad apriete o cuando solo necesites recordar que no caminas solo. Déjanos un comentario, no para opinar, sino para decir, aquí estoy. A veces escribir una sola palabra también es una forma de orar. Y si conoces a alguien que hoy necesita compañía más que consejos, compártele este video. Tal vez Jesús también quiera sentarse a su lado. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, gracias, gracias. Amén.